Ya estamos de regreso aquí, hablemos de qué bonito, qué gusto que estén con nosotros, gracias a toda la gente que se toma casi una hora, porque no es una hora completa. Y dice, voy a ver, hablemos de... Espero que tengas oportunidad de ver estos temas, porque son informativos, constructivos, y yo creo que a muchas mamás, a muchos chavos les va a funcionar, porque regularmente cuando ven adultos en un programa, sí, ok, soy adulto, entonces, lo acepté. No, lo que sucede es que es lo que le pasa a todos los chavos. A mí me pasa de chico, grandes. Está aquí Leti Flores, lisóloga, y por supuesto está la licenciada Rocío Rodríguez, directora de TEC Universitario. Y sí pasa, ustedes también hace 15 añitos, cuando estaban ustedes en la pubertad, ¿qué decían? Ay, que mi mamá, ay, va a poner su novela, ay, vele, ya tiene el noticiero, y qué aburrida, va viendo tantas... Entonces, nos pasa a todos. Entonces, la intención de este programa, pues, no es más que informar. Porque la información es educación, entonces me iría toda esta serie de aristas, pero en realidad la intención es informar, esto existe, esto es lo que está pasando, esto es una realidad, tratamos de tener siempre a los expertos que viven, que comen, que desayunan y que cenan su profesión. Entonces, Leti, eres bienvenida, muchas gracias. Estábamos hablando de este tema tan interesante que es estos límites, estas estructuras, y me gustaría que como profesional pues nos empezaras a hablar de una estructura familiar. ¿Cómo sería como la idónea, no? Pues no hay una... Es un consejo, porque cada uno va haciendo conforme a sus vivencias y a esos patrones que traemos atrás, y todo lo que nos enseña, pues creemos que es la mejor porque me funcionó, le funcionó a mi papá y tiene puros hombres de bien y mujeres que son excelentes limpiando. Pues no, eso no queremos. No hay una familia idónea. Todas, considero, son familias disfuncionales y en esa disfuncionalidad funcionan. Sí. Sin embargo, cada familia tiene sus normas y sus límites. Yo creo, sin ser prejuiciosa, es que los valores van a ser aquí y en cualquier lado los valores universales. Y es desde ahí donde se tiene que ir construyendo al joven, al niño, después al adolescente, y ya como adulto, pues ya él va a tomar sus propias decisiones. Pero sí es importante retomar los valores, retomar cosas que se han tergiversado en la actualidad y que es lo que los chicos suplen, ¿no? El valor del dinero, por ejemplo, para los chicos que están en estas comunidades o que empiezan a tener estos conflictos, el tener ellos, vestirse a la línea, ellos tienen un vocabulario muy peculiar, vestirse a la línea es estar vestido con marcas, ¿no? Que tenga marca toda su vestimenta, porque los hace sentirse importantes, están supliendo algo de lo que ellos carecieron en la infancia, que fue este acompañamiento, que fue esta orientación que no tuvieron, de verdad, ¿no? Sí, las marcas pesan. Que no es malo, pero a ellos le dan un gran valor a eso. Aparte son muy territoriales, ¿por qué? Porque en su momento no tuvieron la orientación y, como tú dices, esta estructura que es escucharlos, saber en dónde están, saber con quién están. Existe información, a pesar de que en la actualidad ya la educación es otra, como usted lo comentaba. Sin embargo, existen talleres informativos en la mayoría de las escuelas, sean privadas o públicas. Hay talleres en donde informan a los padres y en donde les dicen no irse a estos límites, darle todo al chico es hacerlo irresponsable, es hacerlo que tenga esta cultura light en donde no quiere responsabilizarse de nada. Dime una cosa. Quiero ahondar un poquito en la estructura, porque aunque seamos familias y que todos provenimos de familias funcionales, disfuncionales, y funcionamos así, con la disfuncionalidad, en cualquiera de las familias debe haber derechos y obligaciones y unos roles. Entonces, y ahí va una preguntilla que tengo guardada, más bien que cuando estabas platicando de este tema, dije, bueno, hay que preguntarle cómo son los castigos ahora, porque siempre en nuestras familias hay alguien que no cumple. Y ahí es donde empiezan los primeros límites, porque ahí es donde efectivamente hay que decirle al joven, infringiste la ley o infringiste las obligaciones que tenemos establecidas, porque nuestra pequeña gran familia tiene un rol, tiene una funcionalidad, en horarios, en actividades, hasta para divertirse. Vamos a salir a las 10, entonces es a las 10, no es a las 12.
porque funcionas como una pequeña sociedad. Y esta pequeña sociedad... Es una empresa. Se replica... Es una institución, así se es. replica en muchos sentidos, en muchas sociedades o en muchos ejemplos. ¿Qué va a pasar en el momento que alguien la infringe o alguien lo respeta? Termina poniendo toda la sociedad de malas, enojados, y entonces ya no funciona. ¿Quién sabe? Es una tontería, ¿eh? Dije por decir algo. Un pequeño gran detalle que puede hacer que el sistema no funcione. Entonces, ¿cómo aplicar el límite? ¿Cómo efectivamente un castigo? Empezando a lo mejor por la palabra, un poco el juego de las palabras. Ya no se juega el castigo. Se dice consecuencia, ¿no? Así es. Sí. Me gusta más, es lo que iba a decir. La palabra castigo es muy agresiva, es castrante. Es más, a mí me dicen castigo y castiga a tu mamá. Es que acuérdate que... Sí, ya te pones mal, ya me prendes. En nuestros tiempos era castigo, Sí, bueno, en los míos sí, no. así En los míos era consecuencias. No, a ti también te tocó el castigo. Bien rico. Y ahí es donde quiero que entre la diferencia. Porque a nosotros nos educaron efectivamente con rigor. Con mayor rigor. Con dureza incluso, podríamos determinarlo. Sí que, vayamos a ser las víctimas. No, eran otros modelos. Si yo era licenciada, hashtag en mis tiempos lloraba. Eran otros modelos. Y la pregunta habría que hacerla si eran funcionales o no lo eran. Pero bueno, no estamos hablando del tema. Entonces, no cumplir con algo tiene consecuencias. No cumpliste con tu responsabilidad, tienes una consecuencia. Es la consecuencia. Eso es lo que falta. Eso es lo que ahora actualmente las mamás y los papás no hacen. ¿Por qué? Porque está la culpa, ¿no? Surge la culpa porque todo el día trabajan y entonces tú hiciste esto, sí, pero como tengo culpa, mira, no lo olvido, no lo hago. Y entonces en lugar de hacerle un bien, están perjudicando al joven o a la chica. ¿Y qué hacen ellos? No tienen estas consecuencias, sea castigo, es lo mismo, solo que cambia la palabra, pero no lo llevan a cabo los papás y es donde está un punto muy importante en donde los chicos pues no tienen, no les cae el 20. Es que imagínate que no conozcas consecuencias. Cuando tú no conoces consecuencias, no hay límites. Porque nunca hay consecuencias. Ay, se le va a pasar, total, grita tantito como para llamar la atención. Y luego ya ni dice nada, entonces chútatela. Entonces, por dentro es en lo que tú me dices, niño, fíjate que tú, muchacho, joven. Y yo, bla, 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 así es. No, que la playera. Entonces, imagínense, dime algo. Yo voy a hacerlo en voz alta lo que hacen en voz baja. Dime algo. Es que no, fíjate que no hiciste tus cosas, no fuiste a la escuela, faltaste otra vez. Voy a salir con esta chava y a lo mejor afloja. Sí, claro, es lo que están pensando. Yo quise ser de mi edad. No, pero estás... Sí, entonces la mamá... Entonces yo creo que suena... Y tú estás... Está bien guapa, ¿no? Sí, y ay, esta chava sí está bien sabrosa. No piensas. Estás diciendo, ahorita entonces ya sabes que la mamá funciona así, o que el papá está todo el día ocupado, y también va a llegar y va, dile algo a tu hijo. Entonces ya te dije que no hagas nada. Así es. Así para que veas. De verdad. Y lo pongo light. O sea, yo escucho. Los tenemos muy claro, no te quejes, ¿no? La solución, cuando empiezan a tener una mamá o un papá, después de ser permisivo durante muchos años, la solución es me salgo de mi casa. Para muchos. Porque estamos hablando también de comunidades con determinados recursos, determinadas educaciones. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Es que en la casa de mi cuate me reciben y me dan una cama o un espacio y no me tratan igual. Es que dependiendo... donde estés, ¿cómo lo digo más bonito? ¿Contexto? Gracias. Sí, el contexto. Depende del contexto en donde crezca el adolescente. Tiene que ver mucho esa parte. No quiero como discriminar tampoco, pero la verdad es que... yo no podía hacerlo. La verdad es que en las comunidades o en los barrios en donde existe pobreza, sí se da más la delincuencia, porque tienen menos oportunidades. Quiero yo pensar que también pues tienes que ver el pan de cada día. A veces, desgraciadamente, en estas situaciones son personas que tienen no nada más 2 hijos, como en otras situaciones. Ya tienen 6 y siguen teniendo 6, gente muy joven, ¿no? Tienen 5 hijos, tienen que trabajar mucho tiempo. Ayúdame. O a lo mejor, actualmente ya no tienen tantos hijos. Más bien la cuestión es que son padres muy jóvenes. También. Entonces, ni siquiera ellos... saben, no los han educado y ellos ya tienen que educar a otro. Sí. O el que te educa es la hermana mayor.
Así es. O sea, la hermana o el hermano mayor y regularmente es la pobre hermana, ¿no? Que también no puede hacer su vida porque está cuidando a los hermanitos y haciendo el trabajo de la mamá que justifique la situación y no a trabajar. Y entonces aquí viene la ignorancia de que entonces cómo le hiciste y por qué tuviste tantos. Y entonces vienen las situaciones que si los hijos son reclamadores anónimos y son de los que les encanta reclamar, porque ellos son especialistas en que tú eres mi madre, tú me tuviste y tú me mantienes. Esos hijos se llaman hijos parentalizados. Los que se hacen cargo de los hermanos es un rol que no les corresponde. Claro, que están viviendo una vida es un rol que no les toca. Claro. Que no les Con toca. todo respeto para los que están en estas situaciones, no vamos contra nadie ni mucho menos, solo es información. Es información y es precisamente lo que se necesita: informar, sensibilizar, reeducar, resignificar. Mucha sensibilidad tanto para los padres como toda la sociedad en general, porque los jóvenes no es un problema solo de los adolescentes, es un problema de las familias y es un problema de la sociedad en general. Es un problema que tiene que ver con adultos, ¿no? También, o sea, y que los chavos que tienen oportunidad captarán esto, pero yo no tengo tiempo de discutir con ustedes porque es un corte comercial, gracias. Y a ver, pónganme límites y las cortan. No es cierto. Entonces vamos a ir a un corte comercial, regresamos. Espero estén como captando el asunto, lo que queremos que es solamente informar. No tenemos nada contra nadie, no queremos discriminar a nadie, no queremos bajar a nadie, ni queremos tampoco señalar a nadie en especial. Esto solamente es información y si esta información te funciona y puede hacer que salves un poco a tu familia, que salves un poco tu futuro o que tienes planeado ser papá o mamá, pues infórmate, hay libros maravillosos, hay grupos donde puedes ir. Autoayuda. Sí, no tiene nada que ver los recursos, hay veces que hay lugares que son creo que gratuitos. Lo más importante es que no queremos que ninguno de nuestros hijos tenga una situación delicada con la ley. ¿Qué es lo que estamos hablando? Al contrario, que la conozcan y que la respeten. Pues vamos a respetar también el tiempo y vamos a un corte comercial y regresando hablamos de esto, licenciada, que es de verdad interesante. Nadie sabe lo que sucede hasta que está adentro y nos gustaría que nos cuentes cómo se sienten ellos y el rollo. ¿Me tienes que dar otro sinónimo de arrepentimiento? ¿Cómo lo manejan cuando están ahí? Entonces me arrepiento de todo lo que hice. ¿Es solamente la palabra? Arrepentimiento. Piénsalo. Regresando a un corte comercial. Okay. Estamos aquí en Hablemos de, donde te la vamos a enseñar todo. Leti, danos tus redes sociales. letiflores@prodigy.net.mx y mi número de celular es 5529 167160. Ya entendí, eres casada, no va a haber citas. Licenciada Rosy Rodríguez. Bachillerato 1 año y medio, validez oficial. Recuerden que tenemos el sistema semanal, sabatino, nuestro sistema online y nuestro sistema mixto, por si ya pasaron algunos años y no has podido concluir la preparatoria. También revalidamos materias www.tecuniversitario.com.mx, Hamburgo y Niza. Perfecto, así que ya saben, @SchoolTVMX, nuestro Twitter del canal. El del programa es @HABDTV. Las redes sociales que te voy a invitar a que nos sigas si quieres. No empleamos a nadie, pero está bien divertido porque puedes entrar al Facebook, donde vas a estar informado. Aparte de toda la información del canal, te van dando como datos importantes de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo entero, porque ya me he dado cuenta si voy de repente a ver qué pasó, quién se ganó, qué es esto y que cuándo fueron los juegos. Entonces puedes meterte y hay mucha información. Así que métete al Facebook, métete a nuestro Instagram, que también está muy informativo. Y para todos los que son fanáticos, no vaya usted a creer, licenciada Rosy Rodríguez, que yo estoy nada más obsesionado con el YouTube, pero imagínate poder ver este programa sin cortes comerciales, regresarlo las veces que quieras. No entendía, Leti la invitada, no, es una cuestión, pues regresa, esto era lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces puedes ver estos programas, hablemos de y todo lo demás en YouTube, en School TV Oficial. Mi página www.robertofreiman.com.mx, @RobertoFreiman es mi Twitter. Vamos a un corte comercial, esto es Hablemos de y aquí te lo vamos a enseñar todo, así que no le cambies.